En su tiempo, en España, habían Biblias en las iglesias y estaban encadenadas. La gente no podía acceder a ellas, era prohibido. Y es muy interesante que en este tiempo en donde las Biblias no eran lo que la gente podía acceder, pues Martín Lutero lo que hace es empezar a estudiarlas precisamente por su crisis personal, porque él odiaba a Dios. Él era un monje, pero no podía entender por qué él no podía cumplir las órdenes que Dios le mandaba en la palabra y terminaba al final siempre terminaba incumpliendo los mandamientos de Dios. Entonces una de las oraciones famosas de Martín Lutero es: Dios, te odio porque me mandas a hacer cosas que yo no puedo cumplir. Pero entonces él se encuentra en Romanos con una palabra que liberó su espíritu y es: el justo por la fe vivirá. Y entendió que por la fe puesta en Jesús no solamente tenía perdón de los pecados, sino que el mismo Jesús, que vivió una vida perfecta, empieza a vivir en la vida del creyente para, a través de su poder y su resurrección, vivir conforme a lo que Dios espera de cada creyente. Y cuando él empezó a vivir las cosas que debía hacer a la luz de la obra de Cristo, fue libre. Pero todo no terminó allí. Martín Lutero, a los que escucharon esta historia, hoy la van a escuchar nuevamente. Ayer les contaba a las personas que Martín Lutero vivió de las controversias más volátiles de la historia de la teología. La reforma protestante no solamente fue una reforma a nivel teológico, sino que el imperio que tenía la Iglesia Católica estaba siendo de alguna manera atacado y ellos no esperaban quedarse quietos y reaccionaron con violencia y empezaron a perseguir a las personas. Esto costó una guerra, persecución, muertes. Tanto así que Martín Lutero tuvo que ser escondido por un rey disfrazado para que no le asesinaran. Y cuando Martín Lutero estaba escondido, empezó a traducir la Biblia. Y por obra de Dios, no solamente por Martín Lutero, sino por otros hombres que venían detrás de él, que ya fueron muertos por esta misma causa, pero por providencia de Dios, el Señor le permite a Martín Lutero terminar este trabajo, y hasta el sol de hoy esa traducción se traduce al inglés, primero al alemán, después al inglés, en la misma época de la imprenta. Y Dios, a través de su providencia, permite que la palabra de Dios sea asequible para las personas, inicialmente de manera ilegal. Al final de la historia hubo luz, porque la gente empezó a entender que cosas que hacía la Iglesia Católica, como pedir dinero para el perdón de pecados y ese tipo de cosas, eran cosas que no estaban en las Escrituras, y en lugar de liberar, estaban esclavizando a las personas. El nombre entonces de la época de la Reforma Protestante, y en resumen en el idioma original, era Post Tenebras Lux. Y lo que quiere decir esto es: después de las tinieblas, luz. Porque el lugar en donde debió haberse predicado la luz de Cristo a través de la palabra de Dios, en lugar de predicarlo, se encargó de hacer un imperio. Y por eso ellos dijeron de este tiempo: es el tiempo de la luz en medio de las tinieblas. Pero les comentaba ayer a las personas que Lutero decía al final de sus vidas que sería inevitable que en un corto periodo de tiempo la verdad del Evangelio se ocultara una vez más en la oscuridad. Lo que se estaba peleando en este tiempo era cómo ser salvo, cómo realmente puedo acercarme a Dios, cómo puedo estar en paz con un Dios que tiene 10 mandamientos, que espera de su pueblo, que tiene un montón de estatus para su pueblo. ¿Cómo poder? Y la Iglesia Católica respondía a esto: es por obras. Y cuando las personas escuchan el Evangelio y se escucha que es por gracia, se derrumba un imperio. Y lo que dice Martín Lutero es muy curioso, porque la historia se repite, y es que el ser humano está buscando siempre la necesidad de paz. Y donde quiera que se predica un evangelio fiel, siempre hay conflicto, hay crisis, porque las personas van a dejar de buscar su paz personal a su manera y van a tener que abandonar su propia forma de buscar paz para que realmente sea Cristo y solo Cristo lo que produzca paz entre el humano y Dios. Y por eso les contaba que uno de mis versículos favoritos es recordar que las Escrituras son suficientes, porque el tema de las Escrituras es hablar de cómo Dios resuelve el problema de los humanos en enemistad contra Él. La razón por la que nosotros estamos en enemistad contra Él, o estábamos y hemos creído, es a causa de que nuestra vida entera es una ofensa hacia el Dios Santo. Y entonces Dios nos recuerda en Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Dios mismo, siendo el que exige justicia, envía a su Hijo para hacer paz entre los seres humanos que no podían agradarle. No podíamos vivir conforme a su imagen. Entonces Jesús es la imagen de un Dios que se hace hombre para reemplazar a nosotros como hombres. No solamente para reemplazarnos en el lugar de nuestro castigo, que fue la cruz, sino también para reemplazarnos en nuestra vida. Hay un llamado de gracia para perdón, pero la gracia también es poder de Dios para vivir conforme a lo que Él desea. Así que la vida cristiana es una vida de alto poder, de alta transformación en Cristo cuando hemos puesto nuestra confianza en Él. Y por eso es tan importante hacer un alto para que nosotros podamos considerar si la palabra de Dios para nosotros es suficiente. Porque la palabra de Dios habla acerca de cómo Dios resuelve nuestro problema de salvación. Y el problema de salvación no solamente es un problema del destino eterno, del infierno o del cielo. Nuestro problema es un problema diario. Y nosotros tenemos que considerar que solamente ver y descansar en la suficiencia de las Escrituras nos renueva, nos transforma y nos da poder para hacer realmente lo que nosotros necesitamos ser en Cristo. El cielo se abre para los que se arrepienten y reconocen a Jesús como su único Salvador. La guerra que había entre el ser humano y Dios es saldada por el pago de Cristo, pero también por su vida en el pueblo que Él ha perdonado. Entonces la palabra de Dios se convierte en todo lo que nosotros necesitamos, no solamente para la vida eterna, sino para la vida hoy. Y de eso quiero que hablemos. Y quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver uno de los textos más conocidos. Y luego de leer este texto, quiero pedirte que juntos podamos orar para que Dios haga hoy un milagro en nosotros y que nos permita entender que la palabra de Dios es una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Y durante este tiempo lo que es mi deseo es que nosotros podamos confiar en la palabra de Dios como la única verdad en nuestra vida. Que confíes en la palabra de Dios como tu fundamento. Que confíes en la palabra de Dios como el lugar en donde tomas las decisiones, en donde viene tu esperanza, en donde viene tu seguridad. Que la palabra de Dios sea tu único fundamento. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 en adelante. Vamos a ver una recomendación que hace Pedro. Versículo 16 dice así la palabra de Dios: porque cuando les dimos a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esta es la palabra de Dios y quiero que oremos. El Señor haga su voluntad para iluminar con su palabra en lugares oscuros de nuestra vida. Señor, gracias. Gracias porque hoy nos permite celebrar que tu palabra sigue siendo suficiente. Gracias porque tu palabra sigue siendo lo que realmente nos transforma, porque nos muestra a Cristo. Señor, yo quiero rogarte que nos puedas ayudar a comprender y a vivir conforme a vidas que realmente son coherentes a esta verdad. Señor, empezamos pidiéndote perdón y que hoy sea el día en donde podamos reconocer que tu palabra no es suficiente para nosotros en muchas cosas. Lo que hablábamos ahora de la autoridad, Señor, no queremos someternos a la autoridad de tu palabra porque somos orgullosos. Señor, no queremos escudriñar tu palabra, no solo porque tengamos pereza, sino porque no creemos que sea suficiente.
Pero por gracia es bueno ver que hoy, por la obra de Cristo, tú pones en nosotros el deseo, y tu Espíritu Santo hoy está aquí, así como inspiraste a hombres, inspirándonos a nosotros a recordar que si decidimos seguirte, Jesús, es para confiar únicamente en el fundamento de tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar una vez más lo que deseas para tu pueblo, y te entregamos nuestros corazones para que sea tu palabra y solo tu palabra transformándonos y permitiéndonos tener como único fundamento esa palabra tuya, Señor, suficiente, inerrante, infalible. Espíritu Santo, estamos en tus manos, Dios. Te entregamos nuestros corazones, transfórmanos. El que tenga oídos, que oiga lo que la palabra de Dios dice. Amén. Una de las características más importantes de la Reforma Protestante, y de la más importante y el punto más clave de este tiempo, fue la sola Escritura. Hubieron 5 puntos que se consolidaron con el pasar del tiempo, pero los 2 puntos importantes de la Reforma Protestante fueron: primero, la conclusión de 95 tesis que Martín Lutero escribió. ¿Cuál fue la Reforma? Martín Lutero enfocó todo lo que él había visto en la palabra de Dios en contra de lo que se estaba enseñando, y lo resumió, lo colgó en la catedral de Wittenberg en Alemania. Y entonces esas catedrales eran como un lugar en donde las personas podían empezar a charlar acerca de cosas que podían poner en las catedrales como un punto de conversación. Es la manera de dar a conocer algo que necesitaba ser conversado. Nunca jamás Martín Lutero pensó que iba a ser una reforma protestante. Pero si algo quedó claro durante este tiempo, y personas que empezaron a consolidar iglesias realmente bíblicas, fue que la conclusión era que solamente la Escritura era la autoridad sobre todas las cosas. ¿Y por qué esa fue la conclusión más importante? Porque la Iglesia Católica, unos dicen que bueno, es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Y es que la Iglesia Católica, con sus tradiciones y con su magisterio, lo que hace es poner al nivel de la autoridad de la Escritura la tradición. Así que si la Escritura dice una cosa, pero la tradición dice otra, entonces probablemente la tradición, el Papa y sus diferentes cosas pueden ser por encima de las decisiones que la Escritura haya dictado. Entonces la conclusión es sola Escritura. Nadie está por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Y durante este tiempo lo que nosotros queremos es conformarnos a esto. Si somos una iglesia bíblica, debe notarse en nosotros que somos bíblicos, no porque tenemos más contacto con la Biblia. Eso sería producto de la convicción primera, y es que nosotros tengamos la Biblia como realmente nuestro fundamento. Y que la Biblia sea nuestro fundamento es que todo lo que construimos está sobre la verdad de las Escrituras. Y así como dice la Reforma Protestante, solo la Escritura es nuestra autoridad. Solo la palabra de Dios es a donde buscamos nuestras respuestas. Solo la palabra de Dios. Y eso quiero que lo veamos a través de 3 puntos. El primer punto que quiero que veamos en esta porción es: no sigas fábulas. Una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo es no seguir fábulas. Y para desbloquear y definir esto de las fábulas, es una manera en la que en el tiempo anterior los escritores de la Biblia hablaban de aún formas en las que los judíos hablaban de la palabra de Dios. Y muchas veces usaban la palabra de Dios para empezar a impresionar a las personas con la historia de los judíos, con un montón de moral, cosas por hacer, y usaban la genealogía de Abraham, de Moisés y de todos los hombres de la Biblia para empezar a traducir mensajes a las personas. Y lo que está diciendo Pedro aquí es: no creas y sigas fábulas. Y Pedro tiene un propósito, y es que la Biblia no está diseñada para creer en buenas historias. La Biblia está diseñada para apuntar a un solo objetivo, y es mostrarnos a Cristo y cómo nosotros somos salvados de nuestra propia realidad. El segundo punto va a ser: presta atención a una palabra segura. Presta atención a una palabra segura. El tercer punto va a ser: la palabra no es para interpretación personal. Y en estos 3 puntos lo que quiero que veamos nuevamente es que la palabra de Dios sea tu fundamento, y que hoy tú puedas preguntarte: ¿la palabra de Dios es mi fundamento? Soy parte y asisto a una iglesia bíblica, pero yo soy una persona que es bíblica, tiene una cosmovisión en donde lo primero que decide es: me someto a lo que la palabra de Dios dice antes de lo que yo deseo.
El primer punto que quiero que veamos es: no sigas fábulas. Y el versículo 16 al versículo 18 nos expone eso. Leámoslo nuevamente juntos. Dice la palabra de Dios: porque cuando les dimos a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y ese texto es muy importante, porque para entender un poco más, Pedro está escribiendo a las iglesias de Asia Menor. Y una de las preocupaciones, no solamente en la Reforma Protestante, sino también en los tiempos bíblicos, eran las falsas enseñanzas. Y una de las cosas que vemos aún en Hechos es que una de las promesas para la iglesia es que van a haber falsos maestros alrededor de ella, pero también falsos maestros dentro de ella. Las iglesias, hasta que Jesús regrese, van a tener falsa enseñanza dentro de ellas. Falsa enseñanza puede ser desde el púlpito, el Señor nos guarde hacerlo desde aquí, pero también falsa enseñanza entre los miembros y las personas que asisten. Va a ser parte de lo que va a pasar en las iglesias hasta que Jesús vuelva y separe el trigo de la cizaña y para nosotros sea claro quién es y quién no es. Pero siempre dentro de las iglesias van a haber personas que están exponiendo cosas que realmente no son coherentes a la Biblia, probablemente con muy buenas intenciones. Por ejemplo, muchas de las enseñanzas de iglesias tradicionales y el porcentaje más alto de las iglesias son enseñanzas que te están llevando siempre a la moral. Entonces te están diciendo, entonces como Jesús hizo esto y oró de mañana y también por la noche, también tú debes de hacerlo, amén, el Señor te bendiga, y nos vamos creyendo que realmente podemos vivir esa vida. Muchas de las enseñanzas son, así como Abraham tuvo fe, entonces también tú debes de tener fe. Y muchas veces nuestro impulso cristiano está basado en la moral. Y entonces intentamos una y otra vez, tal vez una nos sale bien, pero al ver que no funciona, esa moral se cae y la vida cristiana carece de sentido y de pasión, porque no podemos vivirlo como Martín Lutero, como si odiáramos al mismo tiempo la vida cristiana. Otro extremo puede ser el libertinaje, en donde como no podemos cumplir, entonces definitivamente no voy a enfocarme a cumplir las leyes y me voy a enfocar en buscar consuelo de parte de Dios. Como Dios me ama y si tengo doctrinas reformadas, puede ser que yo crea en la justificación y entonces Dios es para mí mi sustituto, en Él encuentro consuelo, pero no hay transformación, entonces se vuelve libertinaje. Solo Dios me perdona, me consuela, pero no me conforma a Él. Así que todas esas doctrinas están hoy presentes. Inclusive Pablo siempre tenía como una de sus intenciones decirle a sus discípulos cuando fueran: ten cuidado de ti mismo. 1 Timoteo 4:16 también es un mensaje para nosotros: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Timoteo tenía salvación para vida eterna. Timoteo era un anciano, aunque era una persona muy, muy joven. Pero en este momento Pablo le está recordando que él también puede perderse. No para vida eterna, pero su vida puede ser distraída por moralismos, por libertinaje, por su propio orgullo. Entonces le está diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Y este era el enfoque que también Pablo tenía con Tito y con las personas a las cuales predicaba, porque era evidente que dentro de la misma iglesia habían enseñanzas que no apuntaban a Cristo y a la suficiencia de las Escrituras. Así que esa persona puede ser tú hoy. Tú mismo y tu corazón puedes estar predicándote a ti mismo una doctrina falsa y aún creyendo que es una doctrina verdadera. Entonces, ¿por qué es importante hablar de estas advertencias? Porque somos muy propensos a ser engañados. Necesitamos urgentemente que la palabra de Dios ilumine nuestra vida, y por eso el nombre de este sermón es una lámpara que brilla en lugar oscuro. El lugar oscuro de nuestro corazón puede ser un lugar en donde la palabra de Dios no es nuestro fundamento. Tal vez para muchos una preocupación sea: ¿cómo voy a caer en tentaciones de antes? Borracheras, avaricia,
cosas de sexualidad desenfrenada, pero tal vez nuestra mayor preocupación ahora ya no tenga que ser esa. Nuestra mayor preocupación ahora que conocemos las Escrituras es que realmente la Biblia sea nuestro fundamento, porque habla de Cristo. Así que el primer punto que dice no creas en fábulas, que está a partir del versículo 16, nos ayuda a entender eso, porque Pablo estaba preocupado por las iglesias de Asia Menor, rodeadas de personas no solamente de otras sectas, sino que eran los mismos creyentes, eran las mismas personas que decían creer en Jesús. Así que el creyente tiene un desafío, y es identificarse con personas como Pedro, escribiendo esta carta. El versículo 16 dice: porque cuando les dimos a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Y esto es muy importante, porque lo que Pedro está usando como el argumento de su propio discurso es que él mismo no elaboró el discurso. Él mismo no era la fuente de lo que compartía. Lo que él está haciendo para validar lo que él les ha enseñado y lo que ellos mismos pueden usar para saber si el fundamento de su vida en las Escrituras es si hay algo más aparte del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo más acerca del Evangelio que estamos metiendo en nuestra vida. Dice: no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, haciendo referencia a esas personas que usaban aún palabras de Jesús o aún tradiciones de los antiguos testamentos para enseñar cosas ingeniosas. Seguramente eran atractivos. Éxodo 3:5 dice: entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Lo que está enseñando aquí Éxodo es recordar que cuando nosotros conocemos frente a Jesús, cuando nosotros somos testigos oculares de quién es Él, nosotros estamos pisando en tierra santa. Cuando Pedro está hablando acerca de porque lo que les dimos a conocer, el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, él estaba hablando que ellos no estaban solamente compartiendo cosas históricas religiosas, ellos lo habían visto. Y así como Éxodo, que nos narra que Moisés pisó tierra santa, así los apóstoles lo habían visto. Primera de Pedro 1:3 nos habla de cuál era la experiencia de lo que los apóstoles habían visto. ¿Y qué es esto de el poder del testimonio de Cristo? Dice Primera de Pedro 1:3: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Lo que está explicando aquí Pedro como el único antídoto con nuestras fábulas, con las falsas doctrinas, con nuestra propia tergiversación de la verdad, es conocer lo que Dios nos ha mostrado a través de los apóstoles que conocieron directamente a Jesús. Lo que está narrando aquí Pedro es que mediante su divino poder Dios les dio a conocer todo lo que necesitaban para llevar una vida de rectitud, y esto lo recibieron al llegar a conocer a aquel que los llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Esto que está diciendo Pedro cuando él habla acerca de que no siguieron fábulas engañosas, ingeniosamente inventadas, sino que fueron testigos oculares, es que Pedro les está diciendo: nosotros vimos directamente a Jesús. Lo que nosotros les estamos enseñando no es algo que nosotros nos inventamos ingeniosamente. Lo que nosotros les estamos enseñando es algo que vimos con nuestros ojos. Nosotros fuimos testigos oculares. Pero hay un momento especial que es el que Pedro usa, y es el argumento: nosotros vimos como testimonio a quién era ese que predican las personas. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Dios? Realmente es Cristo. Y entonces él usa un paralelo entre ser un testigo ocular y las fábulas ingeniosamente inventadas. Primera de Timoteo 1:4 dice: también
Pablo a Timoteo: no presten atención a mitos, genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Lo que Pedro está haciendo es, aún dentro de la iglesia, enfocando cuál es el propósito de la iglesia, y es que la gente tenga como fundamento la palabra de Dios, pero como aquel fundamento que impulsa a las personas a ver realmente cuál es el centro de las Escrituras, y es que conozcan a Cristo como el único que puede dar esperanza. La razón por la que nosotros no debemos seguir con fábulas, así como dice Timoteo, es que esto lleva a conflictos. Cuando tú estás buscando otra cosa que no es a Cristo en las Escrituras y eso no es su fundamento, tú no vas a entender cómo responder a tu realidad, y entonces esto genera crisis en tu vida y genera crisis en la iglesia. Segunda de Pedro 2:3 dice: en su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Porque Pedro usa como argumento que lo único que está compartiendo es a Cristo, aquel que vio. Porque él sabe que no hay nada más terrible, así como lo que hablábamos de la iglesia católica, que decir que estoy hablando de parte de Dios, cuando en realidad es avaricia, engaño para las personas. Y la palabra de Dios dice que el juicio para estas personas no está ocioso, ni su perdición está dormida. Esas personas tienen un juicio de parte de Dios mucho más severo por aquel momento en donde han usado palabras para decir que vienen de parte de Dios. Así que lo que Pedro está diciendo aquí es: tengan cuidado de que lo que estén creyendo, de lo que estén escuchando, no sea el testimonio ocular de Cristo que viene producto de esas personas que fueron elegidas para ser testigos de lo que Cristo es y fue. Nosotros podemos ser como los creyentes de Asia Menor, y somos en realidad como ellos, con una tendencia a creer en otras cosas que no son la obra de Cristo que nos muestran las Escrituras. Así como decíamos ahora, ver la palabra de Dios pero solamente encontrarnos con moral, ver la palabra de Dios pero solamente encontrarnos con consuelo y no encontrarnos con la obra de Cristo, nos hace igual que los creyentes de Asia Menor, escuchando tal vez genealogías, bonitas historias, pero no encontrándonos con la respuesta que hay en Cristo. Cosas acerca de Dios, acerca de la vida, pero no encontrándonos con lo que realmente la palabra de Dios quiere mostrarnos. Y lo que dice el versículo 16, cuando Pedro expresa: sino que fuimos testigos oculares de la majestad. Él está hablando de un momento especial que ellos vivieron, un momento hermoso con Jesús mismo, que está en Mateo 17, versículo 1. Dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, y entonces Jesús se les acercó, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Así que lo que se estaba refiriendo Pedro como su argumento para realmente estar seguro de su predicación es lo que él había visto, y lo que él había visto en el monte de la transfiguración. Así que Pedro está haciendo un paralelo: nosotros podemos predicarle lo que hemos visto. Y la palabra de Dios es suficiente, y la palabra de Dios puede ser una lumbrera para nuestras vidas, porque la palabra de Dios es un reflejo fiel de lo que estos hombres inspirados por Dios vieron. No estamos hablando de cualquier libro, estamos hablando de que Dios en su soberanía, en su plan de todos los tiempos, decidió revelarse a la humanidad a través de Cristo. Y estos hombres que vieron a Cristo llenos del Espíritu Santo narraron cuál es el mensaje fiel. O sea que lo que estamos escuchando no es un libro, lo que estamos escuchando no es a personas, estamos escuchando al Dios soberano sentado en su trono, revelándose a su creación. Y por eso
exponernos a la verdad de las Escrituras con los lentes del Evangelio y cómo nos muestran a Cristo nos transforma, porque es Dios mismo mostrándose a su pueblo. Ya no solamente es una meditación religiosa, no solamente es un bonito tiempo para pensar en las cosas que podrían ser buenas para la vida, es la voluntad misma de Dios, el deseo de mostrarse a su creación. Ellos fueron testigos oculares de su majestad, y la expresión de Pedro al referirse a Jesús es algo que muestra su deseo de exaltar la magnificencia, la grandeza, el esplendor de la majestad de Cristo. Lo que Pedro está diciendo es: hay personas que elaboran buenos discursos, pero no hay nada más majestuoso, no hay nada más hermoso, no hay nada más grande que la gloria de Cristo mismo y su esplendor en la predicación. Pedro quería que los creyentes de Asia Menor pudieran ser deslumbrados en sus corazones en la importancia de conocer quién es Cristo, quién es Dios hecho hombre buscando a los pecadores. Y hay algo que nosotros tenemos que cuestionarnos y preguntarnos. Para nosotros, acercarnos a las Escrituras es creer en fábulas, apoyar nuestras propias historias o fábulas, o es deslumbrarnos con la gloria de Cristo, esa gloria que nos permitieron ver los apóstoles al escribir la palabra de Dios. Es ser transformados por la revelación de Dios mismo para nosotros. Y es experimentar que Dios es suficiente a través de su palabra, que experimentar la imagen de Cristo espiritualmente en nuestras vidas nos transforma, nos llena. Es la ostentación de su grandeza la que nos satisface. ¿Es para ti eso o no? El versículo 17 dice: pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El versículo 17 nos deja ver el corazón de una persona que está anonadada por la majestad de quien es Dios. La manera en la que él se refiere acerca de Jesús es hablando acerca de su majestad, como si él viera un rey en un esplendor incomparable. Pero cuando él habla acerca de la voz que ellos escucharon en ese monte, habla de una manera todavía más alta. La majestuosa gloria hizo esta declaración, hablando a gente judía que tal vez tenía mucho respeto por el nombre de Dios, pero que tal vez no estaba impresionada por esa majestad de lo que significaba Dios mostrándose a través de Cristo. Y nosotros tenemos que cuestionarnos esto. Tal vez al abrir la palabra de Dios, tal vez al venir a la iglesia, nosotros solo estamos escuchando una historia más. Pero tal vez no estamos impresionados al ver la gloria de un Dios santo haciéndose hombre para mostrarse y revelarse a nosotros. Dice Pedro en el versículo 18: nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Se imaginan? Dios decidió elegir estas personas para que nosotros pudiéramos estar presentes en ese monte junto con ellos por fe y recordar que nosotros somos ese pueblo al que Dios decidió revelarse, pero aún más privilegiados porque ese mismo Dios que se hizo hombre y que se reveló a su pueblo, ahora su presencia está en su pueblo. Ese monte que fue impresionante para Pedro no se compara con este lugar. Porque aunque ese monte vivió algo que ningún otro monte ha vivido, nosotros hoy tenemos la misma presencia de Dios en nosotros. Su misma presencia habita en nosotros, no es un monte. Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es quien gobierna sobre todas las cosas, y cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, entendemos que quien gobierna es Él, quien está en el trono es Él. Y eso produce en nosotros un fruto directo, y es que nosotros nos humillamos ante el Rey.
porque estamos asombrados ante su esplendor. Estamos humillados ante nuestra vileza, pero al mismo tiempo estamos asombrados por tal hermosura que ha decidido mostrarse a nosotros como un Dios perdonador y lleno de gracia. Así que no sigas fábulas. Ya no sigas más la religión que no tiene asombro. Si Cristo no te asombra, tal vez estás detrás de una fábula. Tal vez has creído, pero Cristo dejó de ser asombroso para ti. Y es necesario hacer una pausa y empezar a verle realmente a través de las Escrituras. Y la pregunta es ¿cómo? Pedro está brindando la solución. Debes escuchar las declaraciones acerca de Cristo como suficiente y tu fundamento y creer. Depositar tu confianza en que la palabra de Dios es la revelación de un Dios que quiere mostrarse a ti y que quiere que tú entiendas que Él es tu único fundamento, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el que está sentado en el trono de todo lo creado. Él es el que sostiene el universo. Él es el que permite que un mundo como este se mantenga en órbita. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando nosotros escuchamos su palabra, que es la que sostiene el universo, y creemos que la Escritura, sola la Escritura, es la revelación y el hálito de Dios, el aliento de Dios, nuestro corazón es transformado. No nos estamos acercando a un principio religioso. Hebreos dice que es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo, el que sostiene todas las cosas por su poder. Él mismo llevó a cabo la purificación de los pecados de todo su pueblo presente y futuro. Él mismo sostiene al universo en sus manos. El mundo fue creado por sus palabras. Él dijo sea la luz y fue hecha. Su palabra tiene el poder de transformar. Él es suficiente. Así que cuando tú te expones a la palabra de Dios y con fe recuerdas que no fueron hombres, sino que fueron el instrumento de Dios para transmitir en un lenguaje humano la revelación incomprensible de quién era Él, entonces tú entiendes que estás siendo transformado cuando escuchas, cuando lees, cuando te expones a una predicación fiel. Así que esto solamente nos deja bajo una conclusión importante acerca de la vida cristiana. Si Dios se enfocó con todo su poder en mostrar a su Hijo y traer testigos para que nosotros pudiéramos verle a través de sus Escrituras, tú debes enfocarte únicamente en ver a Cristo con todo lo que eres. Tu mayor enfoque y ambición debe ser ver a Cristo en las Escrituras. Y lo repito nuevamente. Si Dios se enfocó con todo su poder, su soberanía, su sabiduría en mostrar a Cristo, su Hijo, y a traer testigos para que tú pudieras verle a través de las Escrituras, entonces tú debes enfocarte en verle, porque Dios ya no se va a revelar de una manera más hermosa que haciéndose hombre y dejándonos un testimonio infalible como es su palabra. Tenemos que confiar que cuando nosotros nos exponemos a la verdad de las Escrituras, entonces se caen las fábulas. Hay personas que realmente se preguntan, entonces ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Quién tiene la verdad? Eso solamente es la expresión de un corazón que no sabe distinguir entre una fábula y la verdad. Y una pregunta que tú debes hacerte, ¿tú puedes distinguir eso? Y esto no es solamente para saber si estás en la iglesia correcta. Esto es para que tu vida viva llena de asombro y del gozo de conocer a un Dios tan lleno de gracia y misericordia que se encarnó, murió en la cruz, para que tú hoy puedas tener el privilegio de que la vida que vive está fundamentada en un Dios fiel, bueno. Debes fundamentar tu vida en las Escrituras. Así que Pedro sigue avanzando en el versículo 19. En el versículo 19 podemos ver el segundo punto que quiero exponerle, y es: presta atención a una palabra segura. Presta atención a una palabra segura. Y con esto quiero recordar que mucho de lo que hacemos y de lo que vivimos está todo el tiempo permeado de diferentes palabras. Puede que tú digas creer en el Señor, creer en las Escrituras,
pero tal vez estés escuchando discursos que no tienen como fundamento las Escrituras. Pero no solamente en el ámbito religioso y en las predicaciones, sino tal vez estás escuchando tus propias voces, las voces de los juicios que hacen a tu alrededor las personas. Lo que la palabra de Dios dice y lo que quiere aquí Pedro es recordarle a las personas que el fundamento de su vida, su seguridad, la luz que ellos necesitan en su caminar es prestar atención a una palabra segura. El versículo 19 dice así: así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. El versículo 19 nos recuerda la importancia de ese acontecimiento que Pedro tuvo con Jesús en ese monte. Así que el argumento para la suficiencia de las Escrituras, el argumento para creer que realmente la palabra de Dios es la única luz en nuestro mundo lleno de tinieblas. La palabra de Dios es la única luz que puede iluminar en nuestro corazón engañoso. Es que Pedro está diciendo, así como nosotros vimos a Jesús frente a nosotros, no era cualquier hombre, no era una alucinación. El cielo proclamó que este era el Hijo de Dios, lo vimos. Y así como lo vimos, entonces entendemos que todas las profecías y todo lo que se habla en la Biblia tiene un propósito y tiene una promesa segura, y es Cristo mismo. Es por eso que la palabra de Dios dice, así tenemos la palabra profética más segura. ¿De qué estaba hablando todas las profecías? Porque Dios trazó toda esta historia. Él tenía el plan de mostrarte a ti, a Cristo, como tu única esperanza, tu única seguridad, tu único consuelo, tu única luz en tus propias tinieblas. Es Cristo como tu fundamento más seguro, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Pedro no estaba hablando de personas que estuvieran en la calle, perdidas en drogas. Pedro estaba hablando a la iglesia. Y el Señor hoy nos está recordando que nosotros, nuestro corazón, el mundo en el que vivimos, nuestras propias familias que decimos amar y todo lo que nos rodea es un lugar oscuro si la palabra de Dios no está iluminando. Aún la propia iglesia puede estar llena de tinieblas cuando no hay personas que realmente están atesorando la palabra de Dios como aquel instrumento que Dios usa para resplandecer en nuestras propias tinieblas. El por qué nosotros deberíamos confiar en la luz que resplandece en las tinieblas es porque nosotros mismos y nuestro propio corazón está lleno de oscuridad. El argumento de Pedro para escuchar el testimonio que Dios les había permitido ver es que la iglesia, aún los creyentes, son dependientes, absolutamente dependientes de la luz que pueda iluminar en sus lugares más tenebrosos. El creyente no puede estar confiado, mis hermanos. Nosotros no podemos estar confiados en que escuchamos un mensaje hace 3 días, que comprendimos la justificación y que estamos a punto de comprender en la práctica más acerca de la santificación. La razón por la que la palabra de Dios nos dice no dejemos de congregarnos es porque nosotros necesitamos recordar a las tinieblas de nuestro corazón a través de la predicación fiel del Evangelio que nosotros solamente podemos depender de la luz de la palabra de Dios iluminando nuestras tinieblas. Nosotros estamos en urgencia dependiendo cada día a ir a la palabra de Dios porque en ella encontramos consuelo para nuestro corazón engañoso. Sin la palabra de Dios estamos perdidos. Si nosotros realmente, humildemente no reconocemos que nuestras tentaciones nos gobiernan de tal manera que nos llevan a hacer totalmente lo opuesto a la voluntad de Dios, entonces esa misma confianza nos llevará a la perdición. Y por eso Pablo le repetía a Timoteo, guárdate de ti mismo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque te salvarán a ti y a los que te escuchan. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque cada día necesitamos ser rescatados de nuestras propias tinieblas. Un autor que no recuerdo decía, todos los días me levanto en enemistad contra Dios.
Y es lo que evidencio en mi vida. Y así tiene que ser hasta cuándo. La palabra de Dios, versículo 19 dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. La promesa es que la palabra de Dios nos muestra el testimonio de Cristo para recordar que somos pecadores, pero solamente conocerle a Él alumbra las tinieblas de nuestro corazón. ¿Cómo sucede? No lo sabemos, pero cuando nos exponemos a la palabra de Dios, ya que Él es el inicio y la luz de todo lo creado, nosotros nos conocemos a nosotros mismos. El Espíritu Santo revela qué es lo que hay en nuestro corazón que está mal delante de Dios. Y ese ejercicio de arrepentimiento y fe es hasta cuándo, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Y estas palabras hacen referencia a una profecía que está en Números 24:17, en donde Dios le decía al pueblo, dice, lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set, pueblos representantes de un pueblo de tinieblas. Pero había una esperanza, y es que de Jacob, este hombre elegido para representar el pueblo de Dios, saldría una estrella. Y esta misma profecía es la que usa Pedro para decir que hasta que Él regrese, hasta su segunda venida, nosotros debemos constantemente estar meditando en las Escrituras como la única que puede fundamentar nuestras vidas y alumbrar nuestro corazón. Malaquías 4:2 dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. La promesa es que así como el sol sale cada mañana a iluminar las tinieblas, Cristo, al venir a la cruz y al volver y establecer su reino, iluminará completamente nuestros corazones. Pero mientras eso sucede, somos dependientes a diario de que las tinieblas de nuestros corazones y lo que nos rodea sean ahuyentadas por la luz poderosa, suficiente, infalible de la palabra de Dios. Somos dependientes. Muy bien lo expresa 2 Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo que las tinieblas resplandezcan la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Lo que está expresando Pablo es que los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como en nuestra única salvación de nuestras propias tinieblas, tenemos un privilegio hermoso. Y si tú has puesto tu confianza en Jesús, hoy tienes el actuar de Dios, ese mismo poder, dice 2 Corintios 4:6, ese mismo poder que tuvo Dios mismo para decir resplandezca la luz y que salga el sol, es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones. Y ese mismo obrar que Dios diseñó para resplandecer en las lumbreras como el sol y la luna, es el mismo poder que obra en nosotros para que nosotros podamos conocer la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿No les parece hermoso? Es una promesa increíble. El Dios que creó el sol, el Dios que creó los luminares, es el mismo que a diario está iluminando el corazón de todos aquellos que le temen, todos aquellos que reconocen su necesidad. Y por eso el Salmo 119, 105 dice, la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Confiamos en que las Escrituras son una lámpara para nosotros, pero no confiamos como una obra de moral, porque nuestra realidad es que creemos en fábulas. Nuestra realidad es que nos encantan las fábulas. Nuestra realidad es que perdemos el tiempo en redes sociales. Nuestra realidad es que nos encanta creernos nuestras propias mentiras. Nuestra realidad es que al mirarnos al espejo vemos ese personaje con profunda confianza y creemos que podemos salir adelante. O tal vez la desconfianza es tal que no creemos que Dios pueda obrar. Pero lo que dice el salmista es, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Pero lo que dice Pedro es que la razón por la que la palabra es luz es porque la palabra habla del testimonio de Cristo.
Y Cristo murió por aquellos que confiaban en fábulas. Para Pedro era suficiente predicar del testimonio de Cristo como una esperanza para las iglesias de Asia Menor. Y también Dios cree que es suficiente predicar eso para ustedes hoy, porque Dios sabe que cuando nosotros nos exponemos a la lumbrera que es Cristo y lo que Él hizo por nosotros, su resurrección como ningún otro hombre, sus pruebas, su sacrificio, sus milagros, cuando nuestra vida que fue creada para ser asombrada en Cristo es expuesta a la lumbrera de la palabra de Dios, empezamos a reconocer las fábulas que nos están engañando. Pero la esperanza hermosa es que, así como dice 2 Corintios, Dios mismo es el que se va a encargar de usar su propia palabra para iluminar tu corazón. Solo tienes que ir a ella por fe. Solo tienes que dedicar tiempo a ella por fe, y aún solo tienes que orar a Dios que te dé el privilegio de creer que la palabra de Dios es suficiente, que te dé el deseo de anhelar que tu corazón sea fundamentado únicamente en la palabra de Dios, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. La palabra de Dios hoy está iluminando las tinieblas de tu corazón, porque muestra a Cristo, y Dios diseñó que Cristo fuera la única esperanza para tu corazón en tinieblas. Es por eso que solo Cristo en su palabra puede iluminar tus tinieblas, y solo puedes conocer tus tinieblas cuando resplandece Cristo en tu corazón. Si Cristo no está resplandeciendo a través de su palabra en tu día a día, entonces las fábulas están rodeándote, y tal vez en tu conciencia digas: estoy bien, puedo manejarlo, pero si no estás siendo expuesto, te estás perdiendo el privilegio de que Cristo, por el poder de Dios, alumbre en tu corazón. Por último, el tercer punto es: la palabra no es para interpretación personal. El versículo 20 nos recuerda: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino de hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Una conclusión importante y doctrinal de la suficiencia de las Escrituras es que es suficiente porque es inspirada. Segunda de Timoteo 3:16 nos lo recuerda: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Una persona decía que el arma más poderosa sobre la faz de la tierra, la única que puede realmente llevar cautiva la voluntad humana para hacer la voluntad de Dios, es la palabra. Solamente la palabra de Dios, al conectar y al ser predicada en los corazones de las personas, puede llevar cautiva la voluntad del hombre. Solamente la palabra de Dios puede cautivar tu voluntad para que tú hagas realmente lo que Dios desea de tu vida. Es necesario que nosotros entendamos que no hablamos de un manual de vida. Creo que sería aún una ofensa decir que la palabra de Dios es un manual de vida. Seguramente tenemos un manual aquí, pero es que a lo que nos estamos exponiendo es a el mismo aliento de Dios. Lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice que no es de interpretación personal es que estas personas no se inventaron esto. No nos estamos exponiendo cualquier discurso. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, así que cuando vemos las profecías de todas las Escrituras, lo que vemos es que hay una armonía espectacular, como una gran flecha que alumbra y que dirige a Cristo. Y esto es porque los hombres que escribieron en estos miles y miles de años estas Escrituras estaban siendo direccionados por Dios, y era el hálito de Dios. Lo que quiere decir esta palabra inspirado es el aliento de Dios. O sea que el aliento de Dios mismo se tradujo a través de vidas en la Escritura. Podemos confiar en la palabra de Dios porque Dios diseñó la palabra de Dios como la única manera de revelarse a los seres humanos. La gente tiene experiencias, la gente tiene momentos, siente que Dios le habla a través de diferentes circunstancias. Algunos dicen: Dios me habló, pero si eso no tiene versículo y capítulo, hay que dudar de eso, porque Pedro dice: la palabra profética más segura es esta.
esta que habla de Cristo, y tenemos certeza de eso, porque cuando vimos en ese monte a Jesús, entonces vimos cumplidas las profecías de toda la Escritura y entendemos que toda la Escritura se respalda en la obra de Cristo. Y si es así, y si Dios en todo su esplendor y sabiduría usó todo su poder durante todos estos años para mostrar a través de los profetas y su Escritura a Cristo, entonces no hay otra cosa más a la que nosotros podamos dedicar nuestro tiempo. Trabajemos, seamos familia, seamos amigos, vengamos a la iglesia. Pero si algo deberíamos de invertir tiempo es a profundizar en las Escrituras que muestran a Cristo. Porque Timoteo tiene una promesa, miren, no se va a tratar de ustedes. Si ustedes se exponen a la palabra de Dios inspirada, esa palabra va a ser útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruirles en justicia. O sea que solamente somos espectadores de lo que la palabra de Dios va a empezar a hacer en nuestro corazón. ¿Quieres vivir una vida diferente? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres apasionarte por Dios? Exponte a la palabra de Dios y permite que la palabra de Dios sea tu fundamento, y solamente vas a ser un espectador de lo que la misma palabra de Dios viva va a empezar a hacer en tu corazón. Así que debes creer que la palabra de Dios es inspirada. Y para hacer una conclusión, no sigas fábulas, sino que escucha la palabra de Dios. Escucha una palabra de Dios segura. Ve directamente a las Escrituras, que otras personas, devocionales, libros, qué bueno leer libros bíblicos, los promovemos, pero nada puede reemplazar la palabra de Dios, porque los libros no son inspirados. Lo que está refiriéndose aquí, cuando la palabra de Dios dice que la Biblia es inspirada, es que solamente este texto es el aliento de Dios. Los otros textos están inspirados en lo que Dios tradujo para nosotros en su revelación, que son las Escrituras. Solamente la palabra de Dios puede tener esa promesa de corregirnos y llevarnos a su imagen. Ninguna profecía de interpretación personal, todo se trataba de Jesús. Él es el único centro de la profecía. Él es el que usó a estos hombres para mostrarnos la gloria de Cristo. Así que qué hermoso es recordar, no sigas fábulas. ¿Cuáles son las fábulas que hoy estás siguiendo? Y sin importar a dónde están, porque tienen la capacidad de confundirte y en tu corazón hacerte creer cosas que tal vez crees que son buenas. Mira a Cristo en su palabra y que la luz resplandezca en tu corazón hasta que Él regrese. Arrepiéntete de no buscarle, pero también gózate de que hoy Dios te esté llamando a abandonar las fábulas y a poner tu confianza únicamente en las Escrituras como un espectador del milagro más hermoso, y es asombrarnos por Cristo y que su imagen nos llene y nos transforme. Dios va a hablarte en su palabra. Dios va a transformarte a través de su palabra. Dios va a guiarte a través de su palabra. Dios va a consolarte a través de su palabra. Dios va a mostrarte cosas que nunca habías visto a través de su palabra y a través de Cristo. Pero por sobre todas las cosas, Dios va a mostrarte a Cristo a través de su palabra. Vas a entender cómo ese desánimo por la palabra de Dios es transformado por gozo y pasión cuando la misma palabra de Dios te conforme a su imagen. Vas a darte cuenta como un corazón que amaba las fábulas, al conocer la historia verdadera de Cristo y al anhelar cómo Él vuelve por su pueblo que anhela su palabra, va a ser lo que más te cautiva. Y vas a desear invertir más tiempo en su palabra, vas a desear enseñarla a otros, vas a desear con un deseo profundo venir a una iglesia bíblica para ser enseñado conforme a su palabra. Y vas a disfrutar de esto, porque es un privilegio. Así que la palabra de Dios sea tu fundamento, y que la palabra de Dios ilumine las tinieblas de tu corazón, y que hoy sea el día en donde podamos abrazar el privilegio que Dios nos ha dado de leer la Biblia.